La siguiente patología, yo quisiera presentarles un caso clínico de una cosa que me sucedió. Operé a un paciente muy amigo mío y van a descubrir lo que me fue pasando. Es un paciente masculino de 69 años, amigo, anciano de la iglesia, compañero, sin ningún antecedente patológico importante, de esos adventistas vegetarianos, que hace ejercicio, que no tenía ningún factor de riesgo, no es diabético, no hipertenso, nada, y vino a consultar porque ya estaba viendo con visión borrosa, estaba con visión borrosa. Lo revisamos, la visión era mala y lo importante es que tenía catarata, básicamente. Ya dijimos que hay que hacer con las cataratas, ¿verdad? Hay que operarlas, así que decidimos operarlo, le hicimos una cirugía de catarata, le colocamos un lente intraocular que se llama multifocal, que hablamos un poquito de los lentes multifocales, es decir, le pusimos un lente caro, un lente fino. Esta es la fotografía de él, este es el lente multifocal, así se veía. Al día siguiente estaba todo perfectamente bien, lente bonito, heridas selladas, no había inflamación, pero la visión estaba muy mala. Allá arriba dice 50 dedos. Ustedes han visto en la televisión, en internet, cómo evaluamos la capacidad visual de los pacientes, que ponemos una letra grandota, la letra E, y después se van haciendo más chiquitas las letras, más chiquitas, a ver hasta cuando el paciente las alcanza. ¿Ok? ¿Sí lo han visto? Sí. Ok. ¿Dónde está la demás gente del grupo? ¿Se fueron a la número 1? Ahí viene. Se fueron al número 1. Se fueron bastante, me quitaron, qué mala onda. Bueno, entre más grande sea la letra que tú ves, o sea, yo nada más alcancé a ver allá al fondo la letra grandota, la E, pues más mala es mi capacidad visual. Entre más chiquitas sean las letras que ya alcanzo a ver, mejor es mi capacidad visual. Hay pacientes que les ponemos la letra E grandota allá en el fondo de la pared y no la alcanzan a ver. Cuando no alcanzan a ver la letra, vamos a suponer que la letra está ahí a 3 metros, que es la puerta. Yo le tengo que enseñar, y aquí está la letra grandota, la E, no la ve. Cuando no la ve, lo siguiente es ponerle cuántos dedos me está viendo. ¿Cuántos dedos me ves ahí? No, pues que 2, y ahí 3. O aquí sí los ves, no los veo. Aquí los ves y te vas acercando. Entre más cerca estemos del paciente y me alcanza a ver los dedos que le estoy poniendo, pues más mala es la visión. Por eso la visión que él tenía dice cuenta dedos a 10 centímetros. Es decir, que el paciente estaba aquí en la puerta, a 10 centímetros, yo le ponía los dedos aquí y me los podía contar. Imagínense la capacidad visual. Si el paciente no alcanza a contar dedos, que no alcanza a diferenciar entre dos puntos, todos ustedes alcanzan a contar dedos, ¿verdad? Cuando el paciente no alcanza a contar dedos, lo siguiente que hacemos es hacerle así. Eso se llama movimiento de manos. ¿A qué distancia? La puerta es el paciente. ¿A qué? ¿Me ve mi mano? No la veo. ¿Ve mi mano? No la veo. ¿Ve mi mano? Aquí sí la veo. Movimiento de manos a 2 metros. Y cuando el paciente no me ve la mano, yo le pongo una lámpara, un proyector de luz, a ver si me ve la luz o no me la ve. Percepción de luz o no percepción de luz. Y eso es como medimos la agudeza visual. Dicho de otra manera, vámonos desde acá para acá. Cuando el paciente no ve nada, le pongo la luz, se le llama no percepción de luz. Esa es la ceguera total. 0% de visión. 1% de visión, el paciente alcanza a ver la luz. Le pongo un reflector, le pongo una luz y la ve. Pero si le paso la mano así, no la ve. El siguiente paso es movimiento de manos, el siguiente es cuenta dedos y el siguiente es la letra grandota, que es la letra E. Ese es como vamos valorando, midiendo la capacidad visual del paciente. Una de las cosas bonitas de la oftalmología es que no importa lo que el paciente diga, todo tú lo puedes medir. Es una de las pocas especialidades que no dependes de lo que el paciente te esté diciendo. Si hay que interrogarlo, si hay que preguntarle, pero todo lo puedes ver, medir, cuantificar.
Es algo muy bonito de la medicina. Hay pacientes que llegan y depende mucho de la personalidad. Doctor, estoy viendo mal. Doctor, estoy viendo muy mal. Le hacen la prueba y su capacidad visual es el 95%. O sea, le falta nada para estar al 100%. Pero ese paciente, por su obsesión, quiere ver la hormiguita que va caminando ahí en el pasillo. Pero como no alcanza a ver, se siente mal, dice que ve terriblemente mal. El otro escenario también es cierto. Hay pacientes que llegan, doctor, yo voy muy bien. Vengo, tengo un paciente, vengo porque soy chofer de camión, de tráiler que anda en la carretera, y cada año nos piden un examen de la vista. La capacidad visual del paciente estaba en cuentadedos. Ni siquiera alcanzaba a ver la letra grandota, la letra E. Doctor, pues que yo veo bien, yo miro bien, yo me siento bien. No importa lo que el paciente diga, importa lo que tú puedes medir. En el caso de la oftalmología es totalmente objetiva porque casi todo lo mides y el paciente puede decir misa, no pasa nada. Hay un personaje en la Universidad de Montemorelos que probablemente ustedes lo han visto, ya está mayor, anda manejando y cuando le hicimos su capacidad visual, el paciente ve como un 10%. Del 100, nada más ve como 10%. Y yo digo, oiga, le digo, ¿usted todavía maneja? Sí. Yo le voy a sugerir que no lo haga. Es un peligro para usted y para todos los que andan de uniforme azul ahí caminando por la escuela de medicina. Casi no mira nada del bandido y anda por aquí circulando en las calles de la universidad. Es bien común ver eso, ¿no? Bueno, cerramos paréntesis. No, para cuidarse. Se dice el pecado, no el pecador, acuérdense. Ya llegó el 8. Pero somos como 50, médico. ¿Mande? ¿Somos 50? Es que no fui yo. Ah, no fui el intermediario. Entonces, este paciente, después de una cirugía de catarata, estaba a cuentadedos a los 10 centímetros, es decir, aquí. A los 40 centímetros ya no alcanzaba a ver los dedos. Y después de una cirugía de catarata no complicada como la fue la de él, pues uno esperaría que la visión fuera perfecta. ¿Qué factor de riesgo tenía este paciente? Ser un paciente conocido. Hay una ley en la vida, los pacientes conocidos, recomendados, siempre te puede pasar algo, ¿no? La pregunta es, ¿por qué una mala visión en un paciente que fue operado de cirugía de catarata? Esta imagen le tomamos la foto al día después de la cirugía, por lo cual no estaba viendo tan bien. Y esta imagen es bien bonita, porque si se dan cuenta, la retina, quizás la fotografía no le hace justicia a lo que realmente quiero evidenciar, pero quiero que vean esta zona. Esta es la coloración normal de la retina. ¿Cómo se ve la retina periférica? Por fuera de esa zona que les acabo de enseñar. ¿Se ve blanquecina o se ve pálida? Hay una palidez en toda la retina, excepto en esta zona. Les explico un detalle acá de lo que estábamos hablando. Vamos a borrar ahora el sistema venoso. El 100% de los seres humanos tienen una arteria, que es la arteria oftálmica, que da la arteria central de la retina, que entra y perfunde en 4 ramas, superior, inferior, nasal y temporal, y perfunde toda la retina interna. Hay un pequeño porcentaje de la población, y gracias a Dios que este paciente la tenía, ahorita les explico, que una ramita de acá, de las arterias ciliares posteriores, se viene de aquí de la coroides, de la arteria que seguía para acá. Quiero hacer de este lado, lo voy a hacer de aquel lado. Aquí está la cobia, vamos a suponer que ahora que está.
hay un pequeño porcentaje de la población que de aquí sale una ramita que se llama la arteria cilio-retinal, pero un pequeño porcentaje que tiene una doble circulación. Cuando se tapa esta entra al quite y no hay una isquemia tan grande, tiene una arteria accesoria. Pero ahorita aterrizamos ahí. Este paciente lo que tuvo fue una oclusión de la arteria central de la retina, pero gracias a Dios tenía esta ramita y por eso esta zona está perfundida. Dijimos que aquí está la mácula o la fovea, que es la parte de la visión central, entonces mal que bien alcanzó a percibir un poco de irrigación por esa pequeña arteria. ¿Qué pasaría si hay una oclusión de la arteria central de la retina y no tengo la arteria cilio-retinal? ¿Qué pasa con la retina? Isquemia. Total. Y la oclusión de la arteria central de la retina regularmente el pronóstico es muy mal. Es como un infarto al miocardio, es como un infarto cerebral. Se te tapa y ¿qué haces? Pues hay poco que podamos hacer porque ya el daño probablemente va a ser permanente. Y en el caso de la función visual, pues se pierde. Este paciente entonces estaba viendo muy mal porque tuvo una oclusión de la arteria central de la retina asociado en la cirugía de catarata. Hay que hacerle estudios, hay que hacerle fluorangiografía. Esta es la máquina que nos hace el OCT, esta es la máquina que nos hace la fluorangiografía y hay que ponerle gotitas. Le hicimos el OCT y así más o menos se debe de ver la retina. Se ve bastante bien. El único detalle que se ve aquí en el OCT es que alrededor hay un poquito de inflamación, esta manchita roja, y la fluorangiografía ya estaba completamente normal. Es decir, había tenido un proceso oclusivo de la arteria, pero había remitido solo. Se había tapado aquí, dejó de pasar la sangre y se volvió a permeabilizar el coso este. ¿Cuál sería la etiología de la oclusión de la arteria central de la retina asociada a la cirugía? Pues muy curioso, ¿no? Nosotros pensamos que pudo haber habido, son hipótesis, porque yo les digo, esto es algo muy raro. En más de 15,000 cirugías de catarata solo me ha pasado una vez y fue con un amigo. Yo dije, ¿qué pasó? Había demasiada presión adentro del ojo que me tapó la arteria y por compresión dejó de fluir. Era una de las cosas que yo tenía en la mente. Otro, coincidió que aunque no lo hubiera operado, hubiera tenido una oclusión de la arteria central de la retina. O cuando yo puse la anestesia, el tanto volumen, la anestesia la inyectamos por aquí y aquí queda el líquido. Pues como le puse tanto volumen, la presión me comprimió la arteria central de la retina. O le sedaron tanto que dejó de perfundir la retina. Una cosa así yo estaba suponiendo. Algo de manera mecánica tuvo que haber hecho que se ocluyera eso. Yo estaba pensando que algo externo, el volumen de la anestesia me lo comprimió y se cerró. El volumen intraocular fue tan alto que me lo comprimió y se cerró. O algo por dentro del vaso sanguíneo obstruyó el flujo. ¿Cuál es el mecanismo cuando hay un infarto al miocardio? ¿Qué pasa dentro del vasito sanguíneo para que no llegue la sangre? Alguien que lo diga de manera clara, porque así susurrando no entiendo. ¿Se tapa? ¿Con qué se tapa? ¿Con qué? Una placa ateromatosa. Colesterol, triglicéridos, placas ateromatosas, lo mismo aquí, exactamente igual. Entonces, o fue algo por fuera que lo estaba afectando, o fue algo por dentro del vaso sanguíneo. Lo primero que tenemos que hacer, o la principal causa de que la arteria central de la retina se cierre, es que hay algo dentro del lumen del vaso que me genere oclusión. ¿Qué puede haber dentro del lumen que
puede generar una oclusión, lo acabamos de decir, placas ateromatosas, un émbolo, un trombo, cualquier cosa que pueda suceder acá, puede suceder acá o puede suceder en el ojo. Qué bueno que sucediera en el ojo, ¿verdad? Porque si hubiera sucedido acá o acá, otro boleto estuviéramos hablando. Entonces, lo primero tiene que ver, el primer tratamiento cuando hay una oclusión de la arteria central de la retina, tiene que ver con factores cardiovasculares y tenemos que mandarlo al cardiólogo para que nos haga esos estudios y descartar un problema, una placa ateromatosa aquí en la carótida, que se haya ido el émbolo para allá, cualquier problema cardiovascular. Mi paciente es papá o un colega cardiólogo intervencionista. Entonces el cardiólogo empezó a hacer todos los estudios, ya le llamo, oye mira, pasó esto, bla 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 bla. Él me dice, mira, yo lo entiendo, no te preocupes, no te vayas a sentir mal, somos amigos, entiendo que esas cosas suceden, es la medicina y pasan. Este tipo de cosas son las que le bajan a uno los humos, porque hay cirugías que tú hiciste perfectamente bien, que te sientes orgulloso de la cirugía y el resultado visual no es el que tú querías, y a veces pasa todo lo contrario. A veces haces una cirugía que tú batallaste, que tuviste problemas, que no pudiste acomodar bien el lente, que hubo dificultades, y al día siguiente el paciente está tan contento que te besa los pies. Doctor, muchas gracias, ya volví a ver. Y tú lo ves y dices, ay, no hayas cómo explicarle, ¿no? ¿Cómo te explico? Y ahí te das cuenta que no es uno, sino que aún esas circunstancias pues están en las manos de Dios, y Dios es el que obra el milagro de que el paciente le recupere la vista. No es el médico, no es la cirugía, no es el lente intraocular, es la bondad de Dios, no es el cirujano. Revisan al paciente, le hacen todos los estudios que hay que hacerle hemodinámicamente, cardiológicamente hablando, y todo sale limpio. Ese día yo estaba esperando que saliera un problema para tener a quien echarle la culpa, ¿no? Pues fue la placa ateromatosa que tenías aquí en la carótida, que te hagan una limpieza y se acaba el problema. Me hablan en la noche, le hicimos todo, todo está limpio. Wow. Bueno. Al cabo de un tiempo, después del tratamiento que le dimos, ahorita les explico cómo fue el tratamiento, el paciente mejoró a 20/100. Entre más grande es el segundo número, es peor la visión. Entre más pequeño es el segundo número, es mejor la visión. ¿Cómo clasificamos la visión? En ese ejemplo que estábamos viendo, el paciente empieza a ver la letra grandota es 20/400. Le pones una letra más chiquita, 20/200, más chiquita, 20/100, más chiquita, 20/80, 20/60, 20/40, 20/30, 20/25 y 20/20. 20/20 es que al paciente le pusiste letras más pequeñitas y las pudo ver. Entre más pequeño es el segundo número, mejor la capacidad visual del paciente. Este paciente llegó a 20/100 después de 12 días de evolución. A los 18 días, 20/100, a los 31 días, 20/100. Regularmente, este tipo de pacientes, cuando tienen una oclusión de la arteria central de la retina, se quedan en NPL. ¿Por qué? Porque se cerró la arteria y no llegó nada de sangre a las células de la retina, todas se mueren. Pero este paciente tenía la arteria cilioretinal en esta zona, que es esta que sale aquí del nervio, que ya dijimos que esa arteria cilioretinal viene de la circulación coroidea como una extra, tenía una carreterita extra. Afortunadamente este paciente tenía eso y quedó con 20/100, porque de no haber tenido esa arteria hubiera quedado prácticamente sin nada de vista. Dios es bueno. En el seguimiento, después de mucho tiempo, el paciente llegó al 20/20. Es algo difícil de creer y por eso presentamos este caso en un congreso, ¿no? Así quedó su mácula al final. El OCT, estos colores son muy importantes en el OCT. Lo normal del grosor de la retina debe estar en verde. Cuando la retina se inflama por diabetes, se pone
amarillito de este color, y cuando se inflama mucho se pone rosa. En un diabético yo lo vería rosa. Cuando se debilita la retina o se atrofia se pone amarillo, o cuando se atrofia mucho se pone rojo. Este paciente es la imagen de arriba. Se dan cuenta, la gran mayoría está en rojo, es decir, su retina quedó atrófica alrededor, pero el centro está verde. ¿Por qué? Gracias a la arteria cilioretinal que él sí tenía. Y así quedó su fotografía de fondo de ojo. Se ve relativamente bien. Le hicimos una campimetría, tiene una mancha ciega, un escotoma en todas las zonas donde no hubo perfusión, pero él tuvo una oclusión de la arteria central de la retina, y aquí es donde entramos en materia. ¿Qué es la oclusión de la arteria central de la retina? Es la interrupción del flujo sanguíneo de la arteria central de la retina, ya lo dijimos, por tromboembolismo o vasoespasmo. Un tromboembolismo, algo que va adentro, o algo que generó un vasoespasmo. Puede ser compresivo, puede ser por alguna alteración sistémica, y regularmente lo clasificamos en no arterítica, que es la gran mayoría de los casos, y arterítica. Esto tiene que ver con una enfermedad que se llama arteritis temporal. ¿Sí la han oído nombrar? Arteritis de células gigantes, proceso inflamatorio autoinmune que te puede dar una oclusión de la arteria. Por eso se consideraría arterítica. La gran mayoría son no arteríticas. Y bueno, regularmente sucede en abuelitos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Lo que ya dijimos, que viene la arteria central de la retina, rama de la oftálmica, y pues te cierra toda la retina. Por ejemplo, en este ejemplo, aquí vemos que aquí está más una buena coloración, pero acá arriba está todo pálido. Aquí se ocluyó una rama de la arteria central de la retina. Dijimos que la arteria central de la retina, ¿cuántas ramas tiene? 4. Una de las 4 se ocluyó y generó eso. Así como hay oclusiones de rama venosa, también hay oclusiones de rama arterial, pero ahí está la diferencia. ¿Se puede regresar a uno? Pero no inviertas tanto tiempo en eso, ¿eh? No quería la Está bien, pero para fines de exámenes y para fines de invertir tiempo en memorizar, pues no ponga atención porque ahí hay mucha información, ¿ok? Entonces, ¿por qué sucede una oclusión? Ahí está. Un embolismo de la arteria carótida por aterosclerosis es la etiología más común. Cuando yo detecto esto en la consulta oftalmológica, lo primero que yo debo hacer es referir al cardiólogo, porque si ya se liberó un émbolo de aquí de un proceso oclusivo carotidio, nada me asegura que no se vaya a desprender otro y tener un accidente vascular tipo isquémico, ¿no? Y en menores de 40 años, algún problema cardíaco, una fibrilación, algún trombito que se vaya por allí por la fibrilación. En menores de 40 años un problema cardíaco es lo más común. Entonces, en mayores es aterosclerosis de la carótida, y en jóvenes un embolismo cardíaco. Todo es asunto del cardiólogo, no de nosotros. Cuando yo veo una oclusión de arteria central de la retina, lo primero que tengo que hacer es inmediatamente al cardiólogo. El embolismo arterial está asociado a hipertensión, placas en la arteria carotidia, niveles de fibrinógeno en plasma elevados, enfermedades coronarias, lipoproteínas elevadas y fumar. Ya, factores de riesgo cardiovascular, ¿no? Que son los mismos para cualquier problema isquémico. Y regularmente al paciente pues tenemos que mandarle a hacer todos los estudios con el cardiólogo. ¿Quién de aquí va a ser cardiólogo? ¿Quién? ¿Te gusta cardio? Bueno, pues esos pacientes van a llegar referidos y hay que hacerle toda la batería de estudios para evaluar su riesgo cardiovascular. ¿Cuál sería el tratamiento para esos pacientes? Pues atender sus problemas, ¿verdad? Pero bueno, hay un asunto interesante que es que después de la oclusión de la arteria central, en minutos vamos a tener daño a la retina. Se dice que el margen que nosotros tenemos para trabajar son 90 minutos. Antes de 90 minutos le pasa al paciente la oclusión, deja de ver porque pues
se le acabó el agua, no llegó la circulación, el paciente deja de ver y tienes 1 hora y media para recibir tratamiento. Si pasa más de 1 hora y media, ya no hay nada que hacer. El margen es muy pequeño para empezar a tratar al paciente que dejó de ver. Está usted en el servicio de urgencias y llega un paciente que de manera súbita dejó de ver, es una urgencia mandarlo al oftalmólogo porque puede estar pasando esto. No se puede esperar hasta mañana a que entre el servicio de guardia o que haya oftalmólogo para atender a este paciente. ¿Sí me explico? Es una urgencia relativa, médico. Y si estoy haciendo mi servicio social y no hay para referirlo al oftalmólogo. Ahorita vamos a ver qué pudiéramos hacer. Pero aún en el servicio social pudieras decirle, váyase corriendo porque va a ser el servicio social aquí en los alrededores. En teoría, váyase a un hospital al más cercano. Oye, que el universitario está cercano, pues váyase al universitario. La 25 es derecho en seguro. La Carlota está por acá, siempre hay un médico de guardia. Pero ahorita vamos a ver qué puedes hacer por eso. Pero entonces los primeros minutos son los más importantes. Ahorita les explico otra cosa. Una de las cosas que yo pensé cuando viene el hijo, cardiólogo intervencionista, les digo, y me dice, todo está limpio, Doppler limpio, ecocardiograma limpio, presión normal, colesterol, triglicéridos, todo normal. Una de las cosas que yo pensé es que al colocar la anestesia, inyectabas un volumen tan grande que por la compresión hubiera yo producido una oclusión, pero también es algo muy raro que eso suceda, ¿no? Hay vasoespasmos que pueden producir por la anestesia, cuando colocan la anestesia o la sedación para los anestesiólogos, hay vasoespasmos y pudo haber sido eso. Pero no sabemos por qué fue la oclusión. La realidad es que a pesar de haber estudiado todo, muchas cosas se quedaron en teoría o en suposiciones. Pero lo que sí es importante es tratar al paciente aunque no hayamos encontrado la causa. Lo que nosotros tenemos como objetivo al tratar esto es preservar la visión restante y prevenir afectación en el ojo contralateral cuando hay esos factores de riesgo. Porque si tienes esos factores de riesgo y te pasó la oclusión de un lado, pues es muy posible que también del otro lado esté igual o que eso te vaya a afectar algún otro problema, ¿no? Algún otro tipo de isquemia. ¿Cómo se trata? Y aquí es donde sí podemos hacer algo. Lo primero, uno de los objetivos que hay que hacer es bajar la presión intraocular. Vamos a suponer que aquí está tapado por un trombo. Hay un trombo que ocluyó. Cuando la presión intraocular se baja, la perfusión puede ser más fácil. Y algunas veces dando masaje, el trombo o el émbolo se libera y se va para una de las 4 ramas. Si se va para una de las ramas nasales, ya le hicimos porque las temporales siguen perfundidas. Pero el objetivo del tratamiento va a bajar la presión del ojo. ¿Cómo logramos bajar la presión del ojo? Masaje. ¿Qué puedes hacer en el servicio social si te llega un paciente que de manera súbita le bajó la visión? Esta es una de las enfermedades de las pocas enfermedades que va a bajar la visión de manera súbita y te la baja a nada. Un paciente que llega al servicio social y que de la nada le bajó la visión de 100 a 0, lo más probable es que haya tenido una oclusión de la arteria central de la retina. ¿Qué hay que hacer? Masaje al ojo. Ahí sí no necesitas gran equipo para darle masajitos. Masaje, para que la hipotensión que le induce el masaje pueda liberar el trombo. Otra cosa que nosotros hacemos es que le hacemos un agujero al ojo. Le insertamos una aguja de insulina así, para que se desinfle el ojo. Como cuando un balón de fútbol está muy duro, ¿qué haces cuando está muy duro el balón de fútbol? Le saco aire. Le sacas aire, le inyectas el pivotito, se desinfla un poco y se lo quitas. Lo mismito en el ojo. Inyectamos una jeringuita, hacemos que salga líquido moracoso, se desinfla y la hipotensión hace que el trombo se libere. Entonces el tratamiento agudo o inmediato va enfocado a bajar la presión intraocular por medios físicos, dando masaje, o por una paracentesis, que eso pues, regularmente ustedes no lo harían. ¿El masaje es que recupera la visión o es como un cierto tiempo? El masaje lo das
el tiempo que sea necesario hasta que llegue a donde lo van a atender. Si estás en el servicio social, vayas dando masajito hasta que llegue ya la Carlota para que lo atienda. Y todo el camino se va dando masajito más seguido para que la presión vaya disminuyendo, básicamente. Hay otros tratamientos que nosotros manejamos, hay una combinación que se llama Carbogen, que es una combinación de oxígeno con dióxido de carbono. Lo damos, es una bolsita que tú puedes poner al paciente a respirar, porque el dióxido de carbono nos hace vasodilatación. Si aquí está ocluido con el dióxido de carbono, eso se abre. O también lo que hacemos es poner al paciente a hiperventilar en una bolsa de papel. O como cuando tienen un cuadro de ansiedad, ¿verdad? Que les pones la bolsita y empiezan a respirar y están hiperventilando con la bolsita de papel por el dióxido de carbono que están agarrando. Inducimos una acidosis respiratoria y generamos vasodilatación. Es decir, necesitamos elementos que me generen disminución de la presión del ojo y vasodilatación para que esto se vuelva a perfundir. Básicamente en eso se centra el tratamiento. Obviamente, también le podemos poner oxígeno suplementario porque el problema que estamos teniendo es una isquemia, ¿verdad? Necesitamos más concentraciones de oxígeno. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el tratamiento cuando llega un paciente infartado al área de urgencias? ¿En qué consiste el tratamiento de una isquemia al miocardio? Ya llevamos cardio, ¿verdad? No. Llega un paciente de urgencias, está con dolor precordial, se radia el brazo derecho. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Si han escuchado? ¿Si saben? Aspirina. Adelgazadores de la sangre, Aspirina. vasodilatadores como el parche de nitroglicerina y puntas de oxígeno para perfundir el área no perfundida. Lo mismo aquí, bajar la presión, generar vasodilatación, ponerle oxígeno. Pero aquí nosotros entramos en un terreno poco conocido que es el oxígeno hiperbárico. ¿Han escuchado de la cámara hiperbárica? La cámara hiperbárica fue lo que le dimos a este paciente y yo creo que esto fue lo que nos ayudó a mejorar la capacidad visual final del paciente que llegó hasta 20/20 a una visión perfecta. Ahorita hablamos de eso. Dentro de los tratamientos farmacológicos tenemos medicamentos para bajar la presión. Hay algunos que ustedes conocen como este. Eso sí ya llevamos farma, ¿verdad? Es un diurético que actúa en ¿dónde? Es un inhibidor de la anhidrasa carbónica, acetazolamida. Al ser un diurético, lo que hace es que hace que pierdas líquido, orinas más. Esto es interesante porque deshidrata una estructura del ojo que se llama el gel vítreo. Tú le das la acetazolamida, te deshidrata el vítreo y al deshidratar el vítreo disminuye la presión intraocular y hace más fácil el flujo de las arterias retinales. Cuando hay poca presión adentro del ojo, el flujo es más fácil. Entonces, medicamentos que bajen la presión del ojo en gotas. El manitol también es un diurético, perdón, actúa como diurético. Tengo una pregunta, ¿ahí la acetazolamida actúa inhibiendo la producción de alguna cosa o como diurético? No, aquí lo que hace la acetazolamida es que te va, déjame decirlo así, va a hacer que tú pierdas líquido. Vas a hacer que saque líquido del espacio extracelular, se va a la sangre y tú lo orines. Te va a deshidratar. Lo que hace con el gel vítreo es que lo deshidrata. Y al disminuir el volumen del gel vítreo, que mayormente es agua, va a disminuir la presión intraocular y va a ser más fácil el flujo sanguíneo intraocular. Básicamente así funciona. Y bueno, así como bien lo dijeron ahorita, cuando hay un infarto al miocardio podemos usar medicamentos que nos van a ayudar para mejorar la viscosidad sanguínea, la pentoxifilina, que nos van a mejorar la flexibilidad eritrocitaria y la perfusión, o vasodilatadores. El isosorbide es un igual, los parches de glicerina, en el caso del infarto al miocardio, ¿verdad? Pero podemos usar eso. Podemos usar, si estuviéramos en un hospital del tercer nivel, una trombolisis intraarterial enfocada en el trombito. Muchas veces en la angiografía tú puedes ver el trombo que está ocluyendo, lo ves en la cabeza del nervio. O si por aquí está el trombo, ahí ves la mancha blanca. Y tú puedes hacer con un cardiólogo intervencionista, meten medicamento por toda la arteria, desde la carótida, se van hasta acá,
y llegan aquí y aquí dejan caer el medicamento trombolítico. Obviamente aquí no lo tenemos, ¿verdad? Cuando trabajas en un hospital muy muy grande tienes acceso a esas cosas. Pero lo que tenemos que hacer es generar o volver a generar la perfusión. A veces usamos tratamiento quirúrgico porque entramos adentro del ojo y rompemos el vaso sanguíneo para que el trombo se libere. Obviamente después esta ya no se comunica, pero tienes todas las demás. ¿Sí me explico? A veces aplicamos un láser para romper el trombo y le das en la torre a esta arteria, pero tienes otras otras tres que te siguen perfundiendo. Y obviamente tenemos que controlar los factores sistémicos para prevenir lo que suceda del otro lado. En este caso lo presentamos en un congreso porque el paciente llegó a ver el 2020 y es muy incomún o es poco probable que eso suceda. Y lo único que hicimos fue mandarlo al oxígeno hiperbárico. Hay varias cámaras aquí en Montemorelos, aquí en Canoas, de cómo funciona el oxígeno hiperbárico. ¿Y cuál es la esencia del oxígeno hiperbárico? La esencia está en esta imagen. Dijimos que la retina tiene muchas capas. Todo esto es la retina. Las capas internas de la retina reciben oxígeno de la arteria central de la retina. Pero las capas más externas de la retina reciben oxígeno de la coroides. Lo que nosotros hacemos con el oxígeno hiperbárico es meter oxígeno a grandes concentraciones, llega suficiente oxígeno a la coroides y por difusión me nutre a toda la retina. Básicamente es eso. Esa es una cámara hiperbárica, lo meten al paciente, hay unas más grandes, unas más pequeñas, pueden estar sentados en las más grandes, pueden estar acostados en las más pequeñas, y lo que sucede es aumenta la presión parcial de oxígeno en la coroides a tal cantidad que es suficiente para difundir hasta las capas internas y mantener la viabilidad de la retina interna. Esto debe mantenerse hasta que la circulación se restaure por recanalización natural dentro de las 172 horas. Ahora, ya dijimos cómo funciona el oxígeno hiperbárico. Al haber tanta concentración de oxígeno, entran por aquí y por difusión a través de la coroides alcanzo a perfundir toda la retina. ¿Qué pasaría si la oclusión hubiera sido aquí? Ya valió, de nada sirve. Ni las retinas ni la coroides van a tener perfusión. Estamos terminando. Entonces, esa es la finalidad del oxígeno hiperbárico, que me va a generar la perfusión, o por eso es que funciona. Aumenta la concentración de oxígeno en el plasma y cuando tengo este escenario, aumenta la capacidad de difusión desde la coroides hacia la retina. Normalmente eso no sucede. Normalmente solamente perfunde el oxígeno a las capas más externas de la retina. En condiciones de oxígeno normovárico, la coroides solamente provee menos del 60% de la perfusión retiniana. La gran mayoría está dada por la arteria central de la retina. Pero en condiciones de oxígeno hiperbárico, la coroides puede proveer el 100% de la perfusión necesaria para que la retina se nutra. Nada más termino con eso. La oclusión de la arteria central de la retina es un problema agudo que hay que atender inmediatamente. Regularmente la arteria central de la retina, cuando se ocluye, el paciente queda sin percepción de luz y pierde el ojo. Lo único que podemos hacer para tratar de restaurar ese ojo es atenderlo dentro de los primeros 90 minutos con masaje, con medicamentos que bajen la presión del ojo y con medicamentos que me ayuden a mejorar la perfusión o generar una vasodilatación. Eso es lo que hay que saber de la oclusión de la arteria central de la retina. Obviamente, como ya dijimos, todos los factores de riesgo asociados, enviar inmediatamente a un cardiólogo para identificar cuál fue la causa que produjo esa enfermedad. Nos vemos el miércoles. Buen día.